Hola a todos los estudiantes del libro de Urantia. Hoy vamos a estar resumiendo el documento 149, que se titula La segunda gira de predicación. Comenzamos. La segunda gira de predicación pública en Galilea comenzó el domingo 3 de octubre del año 28 después de Cristo. Ese domingo por la mañana, antes de partir, Andrés y Pedro le pidieron a Jesús que asignara el cometido final a los nuevos evangelistas, pero el maestro rehusó, diciéndoles que no era responsabilidad de él hacer cosas que otros podían hacer aceptablemente. Después de deliberar un poco, decidieron que fuera Santiago quien asignaría el cometido. Cuando Santiago terminó, Jesús dijo: Salid pues a hacer la obra que os ha sido encargada, y más adelante, cuando os hayáis mostrado competentes y fieles, yo os ordenaré. Santiago y Juan viajaban con Jesús. Pedro y los demás conducían una docena de evangelistas cada uno. A lo largo de este periodo y luego hasta el último viaje a Jerusalén, David Zebedeo mantuvo el cuartel general permanente para el trabajo del reino en la casa de su padre en Betsaida. Habían trabajadores de diferentes partes de Palestina y un centro de transmisiones para servicio de mensajería. Fue iniciativa de David, pero con la aprobación de Andrés. Sección número 1. La propagación de la fama de Jesús. La fama de Jesús, particularmente como curador, ya se había extendido por toda Palestina hasta Siria y más allá. Jesús no hizo ningún acto curativo, pero a través de todo el viaje aparecían fenómenos inexplicables de curación, y muchos hombres, mujeres y niños fueron beneficiados por esta curación inconsciente de Jesús en el camino. El maestro nunca explicó a los apóstoles cómo se efectuaban dichas curaciones, aunque en varias oraciones dijo: percibo que el poder ha emanado de mí. Y una vez que tocó a un niño dijo: percibo que la vida emanó de mí. El informante dijo que sería una presunción de ellos decir cómo sucedió esto, pero que es permitido especular. Creemos que muchos de estos milagros aparentes de curación se produjeron como resultado de la coexistencia de las siguientes tres influencias poderosas, potentes y asociadas. Número 1. La presencia en el corazón humano de una fe fuerte que buscaba la curación. Número 2. La existencia concomitante con dicha fe humana de la gran compasión y comprensión del Hijo Creador. Y número 3. Que este Dios hombre era la expresión personificada de la voluntad del Padre. Lo que el Hijo desea y es la voluntad del Padre eterno se realiza. Sección número 2. La actitud de la gente. Jesús comprendía la mentalidad de los hombres y sabía lo que había en el corazón del hombre. Y si sus enseñanzas hubieran quedado tal como él las había impartido, sin más comentarios que el de la inspiración de su vida en la tierra, todas las naciones y todas las religiones del mundo habrían abrazado rápidamente el evangelio del reino. Pablo escribió muchas cartas sin pensar que éstas, aunque de buena intención para dar luz a ciertos grupos de la época, fueran a ser puestas como parte de las enseñanzas de Jesús, muchas de las cuales Jesús nunca enseñó. En esa época, post Jesús, se cometieron dos grandes errores. Número 1, vincular las enseñanzas del evangelio con la teología judía y plantear que Jesús fue el último sacrificio para aplacar la ira del Padre. No consiguieron de ninguna forma atraer a los judíos con esa idea, pero sí confundieron el mensaje del Maestro a muchas almas honestas de las generaciones siguientes. Número 2. El segundo y grave error fue fundar la religión organizada sobre la base de la persona de Jesús. El énfasis excesivo en la personalidad de Jesús ha oscurecido sus enseñanzas, lo que ha hecho difícil alcanzar a judíos, hindúes y otros religiosos orientales. No debemos restarle importancia a la personalidad de Jesús en una religión que lleva su nombre, pero no podemos permitir, como hijos de Dios, que se eclipse el mensaje primordial de Jesús. Nada puede suplantar el mensaje salvador, la paternidad de Dios y la fraternidad de los hombres. En su tiempo del ministerio se le conoció a Jesús como curador, pero él no vino para hacer curación física, sino del alma. Su ministerio era espiritual, aunque curar fue inevitable. El rasgo más sorprendente y revolucionario de la misión de Micael en la tierra fue su actitud para con las mujeres. Jesús se atrevió a llevar mujeres como instructoras del evangelio durante su tercera gira.
y tuvo la valentía de hacerlo a la luz de las enseñanzas rabínicas que decían: mejor sería quemar las palabras de la ley que entregárselas a las mujeres. Y en una sola generación, Jesús rescató a las mujeres de la monotonía esclavizante de la época anterior. Fue una vergüenza de la religión subsecuente no tener la valentía de seguir este noble ejemplo que le dio Jesús a los hombres religiosos. Jesús estaba libre de prejuicios religiosos y nunca fue intolerante. Cuando se mezclaba entre la gente, todos lo encontraban libre de todo eso. Enseñó que las catástrofes, los accidentes del tiempo, no son castigos divinos ni dispensaciones misteriosas de la providencia. Desenmascaró el materialismo y las ceremonias vacías. Proclamó valientemente la libertad espiritual y les recalcó a todos que todos los mortales son verdaderamente hijos de Dios. Trascendió las enseñanzas al cambiar las manos limpias por un corazón limpio. Él solo destruía lo que era cuando podía ofrecer reemplazarlo por el concepto superior de lo que debía ser. Él inspiraba la obediencia sin exigirla. Tenía un poder particular de atracción sin ser dictatorial. Todos lo admiraban y se asombraban de su originalidad y del tono de autoridad en su enseñanza. Hombres y mujeres devotos amaban a Jesús con un afecto casi sobrehumano. Y esto es verdad hasta hoy. Cuanto mejor conozcas el hombre a este Dios, cuanto mejor conozca el hombre a este Dios hombre, más lo amará y más lo seguirá. Sección número 3. La hostilidad de los líderes religiosos. A pesar de que la gente común recibía favorablemente las enseñanzas de Jesús, los líderes religiosos en Jerusalén se iban alarmando y tornando antagonistas cada vez más. Jesús enseñaba basándose no tanto en la ley, sino en la vida misma, mediante parábolas para ilustrar su mensaje. Los líderes religiosos en Jerusalén estaban frenéticos por la reciente conversión del joven Abraham y la deserción de 3 de sus espías. Y el temor y el prejuicio los enceguecía cada vez más. Cuando Jesús se reunió con los evangelistas en Betsaida, les había dicho: debéis recordar que en cuerpo y mente, emocionalmente, los hombres reaccionan como individuos. Lo único uniforme que tienen los hombres es el espíritu residente. Y aunque el espíritu divino pueda variar en naturaleza y grado de experiencia, ellos reaccionan en forma uniforme a los llamados espirituales. Y solo a través de este espíritu y por la llamada de él puede la humanidad alcanzar algún día la unidad y la fraternidad. Muchos judíos ya habían cerrado las puertas de su corazón contra el Maestro. Sección número 4. El progreso de la gira de predicación. Se produjo muchas clases vespertinas y un día uno de los evangelistas más jóvenes le preguntó a Jesús sobre la ira y Jesús le dijo: la ira indica vuestra falta de amor fraternal tolerante, más la falta de respeto propio y de autocontrol. Afecta la salud y envilece la mente y limita al instructor espiritual del alma del hombre. ¿Acaso no han leído en las Escrituras que el que tarda en airarse es grande en entendimiento? Todos sabéis que la blanda respuesta quita la ira y las palabras ásperas hacen subir el furor. Y fue en esta ocasión que el Maestro les habló sobre la importancia de poseer un carácter bien equilibrado. Mencionó el hecho de que toda virtud, si se le lleva a los extremos, puede volverse vicio. Jesús siempre predicó con moderación y enseñó con constancia, adaptándolo proporcionalmente a los problemas de la vida diaria. Observó que el exceso de compasión y piedad puede degenerar en una grave inestabilidad emocional, que el entusiasmo excesivo puede llevar al fanatismo, y les explicó de los peligros de la monotonía y la mediocridad. Luego les habló de los peligros del coraje y de la fe, y cómo estos dos factores pueden llevar a un alma no reflexiva a la imprudencia. Y también les mostró cómo la prudencia y discreción llevada a los extremos conduce a la cobardía y al fracaso. Les dijo que procuraran la originalidad, pero evitando la excentricidad, que la comprensión no debe caer en sentimentalismo, ni la piedad en beaterías queriendo mostrar devoción religiosa sin sentirlo. Y enseñó que la reverencia debe ser libre de miedos y de supersticiones al inclinarte al Padre. Lo que más les impresionaba
era reconocer que la propia vida de Jesús era ejemplo elocuente de estas enseñanzas. Los seres humanos deben cultivar una amplia gama de familiaridad cultural de la vida, tal y como se vive en cada parte de la tierra. No se debe cancelar la cultura, sino fomentarla. Sección número 5. La lección sobre el contentamiento. En una reunión de evangelistas bajo la dirección de Simón el Celote, este le preguntó a Jesús: Maestro, ¿por qué hay algunas personas más dichosas y conformes que otras? Simón, esto muchísimo depende del deseo del hombre de ser conducido y dirigido por el Espíritu del Padre que reside en él. ¿Acaso no has leído las Escrituras? Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. O mejor es lo poco del justo que la riqueza de muchos preternos. Más vale un puño lleno con descanso que ambos puños llenos con pena y aflicción de espíritu. Y siguió explicando: mucho de la pena del hombre nace de la desilusión de sus ambiciones y de las heridas de su orgullo. El hombre hace lo mejor que puede, pero habiendo hecho ese esfuerzo sincero, debería aceptar el destino con alegría y aplicar su ingenio para sacarle el mayor provecho a lo que le tocó por suerte. Muchos problemas son como resultado del temor y la culpa. Escrito está: huye el impío sin que nadie lo persiga. No busquéis pues la paz falsa y el gozo pasajero, sino la seguridad en la fe y la certidumbre de la filiación divina, que dan serenidad, contentamiento y gozo supremo en el Espíritu. Jesús no consideraba esta esfera como un valle de lágrimas, sino como la esfera donde nacen los espíritus eternos e inmortales en la ascensión al paraíso, un valle para forjar almas. Sección número 6. El temor al Señor. Fue en Gamala, en la lección de la tarde, que Felipe preguntó: Maestro, ¿por qué nos instruyen las Escrituras que temamos al Señor, mientras que tú nos dices que contemplemos al Padre sin temores? Jesús dijo: hijitos míos, no me sorprende esa pregunta, pues al principio el hombre solo podía aprender la reverencia por medio del temor. Pero yo he venido para revelar el amor del Padre y para que podáis ser atraídos a la adoración del Eterno por el imán del reconocimiento afectuoso de un hijo, y en devoción recíproca al amor profundo y perfecto del Padre. Yo os libero de esa esclavitud de servir a un Dios difícil, celoso e iracundo. Yo os instruyo en la relación Padre-Hijo de Dios y el hombre, para que podáis ser conducidos a la dicha de la adoración libre, excesa y sublime. El temor al Señor ha pasado por diferentes épocas, desde la angustia y el terror hasta el respeto y la reverencia. Ahora os quiero llevar de la reverencia a través del conocimiento a la comprensión y la apreciación y al amor. El que solo conoce a Dios teme, pero el que comienza a comprender y a experimentar la personalidad y carácter de Dios vivo es conducido cada vez más al amor de un Padre bueno y perfecto, universal y eterno. Y ese cambio constituye la misión del Hijo del Hombre en la tierra. La bondad de Dios conduce al arrepentimiento. La beneficencia de Dios conduce al servicio. La misericordia de Dios conduce a la salvación. Y el amor de Dios conduce a la adoración inteligente y espontánea. Un hijo cumplido y afectuoso no teme, sino ama. He venido para poner amor en el lugar del temor, gozo en el lugar de la pena, confianza en el lugar de terror, servicio amante y adoración en lugar de esclavitud y ceremonias sin significados. Pero está escrito, y aún es verdad, que para los que están en las tinieblas, el temor a Dios es el principio de la sabiduría. Se os ha enseñado temer a Dios, el Rey Todopoderoso. Yo os enseño a amar al Padre todo misericordioso. Este reino es una familia divina. El Espíritu otorgado por mi Padre volverá con toda seguridad a la fuente divina y al nivel universal de su origen. Y el alma del hombre mortal que llegue a ser el hijo renacido de ese Espíritu residente ascenderá certeramente con el Espíritu divino hasta la presencia misma del Padre eterno. La humildad ante Dios corresponde a la profundidad de vuestro corazón. La mansedumbre ante los hombres es loable. La hipocresía no tiene parte en los hijos esclarecidos del reino. Sed mansos y humildes. Mi Padre desprecia el orgullo, detesta la hipocresía y aborrece la iniquidad. Sección número 7. El retorno a Betsaida.
Andrés consulta a Pedro y con la aprobación de Jesús envía mensajeros para que los predicadores terminen la gira. Tuvieron 2 semanas de descanso para estar con los familiares y salir a pescar. De los 117 evangelistas, solo 75 sobrevivieron la prueba de la experiencia real. Jesús, Andrés, Pedro, Santiago y Juan permanecieron ese tiempo en la casa de Zebedeo. Y hasta aquí este documento, los espero en el próximo.